El primer camino no es la universidad en absoluto, no es el primero. Si a lo mejor yo hubiera tenido una empresa heredada de mis padres, a lo mejor hubiera fracasado porque no era capaz a lo mejor de remontarlo. Procura ser honesto. Hoy en día es muy famoso, se llama marca personal hoy en día. Pues sí, es como persona, sí. Hazte creíble. Me dice, es que tú has tenido mucha suerte, o no tienes ni idea. La suerte es lo trabajado, ¿me entiendes? O sea, la suerte es que te pille trabajando. Bienvenidos a todos y a todas al tercer episodio de Élesis. Yo soy José Baños Denis y a mi lado, como siempre, mi socio y amigo José Ernesto. ¿Qué tal, José? Quedaba aquí muy bien, la verdad. Un poco nervioso todavía, siempre lo digo todos los episodios, me doy cuenta, pero bueno, es cosa de ir cogiendo un poco el hilo, pero bien. Yo estoy nervioso porque hoy tenemos a un invitado de una talla demasiado alta, yo creo, demasiado alto. Hoy tenemos con nosotros... Cuidado que me queda cierto estrés, no me pongas muy arriba. Hoy tenemos con nosotros al fundador y presidente de Grupo ICSE, José Domingo Martín Espino. ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí. Ustedes me han invitado, pero al final les he recibido yo aquí, o sea que bienvenido a nuestra casa. Nosotros encantados. Nuestro ICSE, nuestro logo que lleva 47 años ya, ¿no? 47 años ya que se fundó la empresa. Sí, fundé la empresa. Además, este logo lo montamos nosotros. Bueno, lo reformamos un poquito, pero es el mismo logo de hace 47 años. Qué guapo, tío. Yo quería empezar, como a nuestros invitados hasta ahora, les preguntamos cuál es el motivo por el que José Domingo hoy está aquí sentado con nosotros hablando y cuáles fueron esos primeros comienzos para llegar hasta donde estás hoy. Bueno, todo esto es realización de un sueño. Parte de las ideas que siempre he sido yo, pero voy a hablar de mí, pues se trata de eso, ¿no? Claro. Perdón si alguna vez peco de inmodesto o de inmodesto. Que nace pues fundamentalmente tienes un sueño, una idea que te acompaña al margen de la actividad que estés haciendo, de los estudios que estés haciendo. Es decir, antes me hablabas de por qué un psicólogo, ¿no? Un psicólogo empresario. Claro. No sé si han leído, ¿no? Hace una semana, el domingo o el domingo anterior, me hicieron una entrevista por los periódicos de la provincia, ¿no? Sí. Y entonces decía, antes que empresario, psicólogo, antes que gestor, educador. Es decir, diríamos la psicología y la educación me ha llevado a emprender, pero el emprendimiento, digamos, me define más como un psicólogo emprendedor que propiamente un empresario. Nunca, cuando hablo de empresario, nunca me identifico, me meto dentro de la categoría de empresario, sino sigo siendo un psicólogo que en nuestro interés de mejorar la vida de la gente, porque cuando estudias psicología, por lo menos en mi caso, era fundamentalmente para intentar mejorar la vida de la gente. O sea, yo me especialicé, de esto estoy recordando, o sea, fue en el año 69, o sea, que no habían nacido ni siquiera estaban en el pensamiento de nuestra familia, ¿no? En el año, una psicología incipiente, porque yo soy de la segunda promoción de psicólogos de España. O sea, entonces terminamos la psicología. Tengo que decir que era bueno ser psicólogo en aquella época porque éramos 5 los que habíamos salido aquí en Canarias, pero también teníamos el hándicap que nadie conocía y sabía lo que eran las funciones o el rol que un psicólogo, para qué sirve el psicólogo, qué es lo que hace el psicólogo. Entonces tuvimos que crear o informar y demostrar la necesidad de recurrir a un psicólogo. Y yo me orienté por la especialidad educativa, de psicólogo, educador, orientador en centros, ¿no? ¿Por qué? Porque me parecía más eficaz, digamos, mejorar la vida desde pequeño, es decir, es más fácil corregir, digamos, enderezar la vida de la gente que ya, digamos, la psicología de adultos, que es psicología más clínica, ya con problemas. Entonces, era, diríamos, una psicología más preventiva
digamos que curativa o que sanadora, ¿no? ¿Vale? Y entonces, siendo psicólogo, ejerciendo como psicólogo, pues llegué y ejercía como psicólogo, tenía mi despacho, desde el inicio de la psicología, yo diría desde el inicio de los estudios de la psicología, tenía en mi mente, digamos, un poco contracorriente de todos los compañeros míos que estaban haciendo, que querían opositar para pertenecer a la función pública, ¿vale? Unos se orientaron hacia la parte clínica, la parte sanitaria, etcétera, pero como funcionarios, ¿no? Y jamás se me ocurrió a mí pensar en ser funcionario. O sea, paralelamente al estudio de la psicología, surgía la idea de crear algo que digamos, multiplicara mi trabajo, en el sentido de que desde el principio yo monté el despacho y recurrí con compañeros, o sea, con algunos psicólogos y psicólogas que trabajaban conmigo, porque quería llegar más lejos a través, no solo lo que yo, un psicólogo individual, sino que a través de un equipo de trabajo, ¿vale? Entonces siempre ha estado presente, digamos, paralelamente al estudio de la psicología, el emprender. ¿Siempre lo tuviste, la espinita? Siempre lo he tenido. Es decir, en paralelo, recuerdo, por ejemplo, y esto ya les adelanto un dato importante, nosotros cuando estábamos estudiando psicología, sobre todo en tercero, ¿no? Y en cuarto, y empezamos a hacer prácticas en distintos centros de psicología, consultoras, porque bueno, la psicología tenía 3 ramas en esa época, que era la psicología industrial, que era de organización y de empresa, la psicología clínica, que es la atención de los problemas específicos, sobre todo depresión, ansiedad y estrés y eso, y la psicología educativa. Entonces hice prácticas en 3 empresas de psicología, y cuando yo estaba haciendo prácticas, es más, cuando estaba haciendo prácticas me contrataron para impartir en los colegios o aplicar test, en fin, evaluar a los chicos y demás, ¿no? Y entonces yo no solo realizaba prácticas de psicología, sino que además me fijaba en cómo funcionaba la empresa, qué es lo que hacían y demás. Y yo siempre decía, esto lo puedo yo hacer algo parecido en Canarias. O sea, y entonces en tercero ya entré en contacto con un centro, en cuarto fue con una empresa TEA de psicología, que era sobre todo de psicología de organizaciones, además con formación y demás. Y seguía yo lo que hacía, mientras otros compañeros que estaban conmigo estaban solo aplicados a la realización práctica, bueno, tiempos de reacción, etcétera, lo que hacen falta diríamos, en las prácticas de psicología, más que tenían que aprobar y teníamos que superar. Yo hacía eso, pero a su vez me enteraba de cómo funcionaba la empresa, por supuesto. Entonces, iba siempre pensando en Canarias. No había nada igual, ten en cuenta que en aquella época nada, digo, pero esto yo puedo introducirlo en Canarias. Y recuerdo en una empresa, que fue ya en quinto, y una empresa que digamos, me gustó la organización, y yo traté de copiarla exactamente. Y en ese año estrenaron un edificio que decía TEA Segos, y yo dije, algún día yo tendré una empresa con un edificio que ponga arriba el logo de mi empresa. Oh, qué guay. Y este es el sueño cumplido. ¿Cuántos años después? 47 años luego. Más, 40 más, porque yo terminé en el 72, fue en el 72 cuando hice las prácticas ya en esta empresa, ¿no? Y desde ahí yo he tenido siempre, siempre de crear una empresa, eso solo lo he tenido. Además, eso es el emprender es una cualidad, una especie de don que tengo desde pequeño, porque yo, hasta estudiando, asesoraba a mi familia, que tenían una tiendita que se llama hoy de aceite y vinagre, o sea que tenía, y yo les asesoraba y les daba ideas
de qué se podía hacer. Claro, montamos una especie eso justo quería preguntarle porque Sí. Mucha gente lo mama desde pequeño. El hecho de ser emprendedor, justo lo hablamos ayer con el segundo entrevistado que tuvimos, que el emprendedor se nace. Sí. Tiene mucho de nada. Luego te adiestras pero sí, es algo, diríamos, que tienes una facultad, unas facultades, una inteligencia, unos niveles para estudiar, que es en ese tiempo, pero paralelamente te atrae, te sugiere ideas creativas aplicadas a la empresa. Yo creo que soy un creador, o sea, soy creativo, ¿no? O sea, y eso, digamos, lo tengo desde pequeño. Quizás ayudó también el que el negocio de mi familia, todos colaboramos en el negocio y demás, aunque todos mis hermanos y empresarios solo salió otro hermano de los ocho que somos, ¿no? Es decir, digamos que la familia no te da todo, tienes que tener esa visión dentro, esa actitud, ¿no? Sí. Y eso pues me acompañó durante toda la carrera. Es más, durante la carrera yo sugería ideas incluso a compañeros que estaban saliendo y demás, porque cuando tú eres creador tampoco lo quieres para ti, o sea, yo repartes eso también porque hace que... Y entonces, bueno, pues eso es. Entonces, ¿cómo empezó? Bueno, yo te digo que el sueño de construir una empresa lo tenía desde pequeño. Luego se afianzó en psicología. Elegí psicología porque me interesaba trabajar con personas, no con cosas, sino con personas, y con la finalidad de ayudar a mejorar la vida de la gente. Y por eso también, porque yo creo que era más eficaz el dedicarme a la psicología educativa de la infancia y de la juventud, porque era, diríamos, donde puedes sembrar y el árbol todavía no está, lo puedes amoldar. Exactamente, eso es más maleable, más manejable y más moldeable, ¿no? Bueno, pues entonces yo monté la primera empresa, se llamaba Delos, estando en cuarto de psicología, una empresa, bueno, con un nombre. ¿En qué parte de la península estudiaste? En Madrid. En Madrid. Solo se estudiaba en Madrid y Barcelona. No se estudiaba aquí porque, ya digo, como desde la segunda promoción nosotros iniciamos ahí el tema, ¿no? ¿Qué edad tenía cuando fundó Delos? Perdón, Delos tenía yo 24 años, 23 o 24 años, sí. Bueno, fue un intento con varios compañeros de intentar Delos, porque era como, bueno, sabes que son como el oráculo de Delos y eso, o sea, digamos, de orientación y de manera para encauzar la vida de la gente, ¿no? Esa es un poco la idea. Pero Delos luego se quedó en un solo nombre porque ni siquiera se llegó a registrar, ni se llegó a crear empresa, ni nada de nada. Era más una idea de Delos. Entonces yo empecé de un psicólogo. El primer año estuve solo porque no había compañeros de psicólogos. Bueno, habían compañeros psicólogos, pero se habían orientado a hacerse funcionarios, ya estaban haciendo posiciones. Entonces, pero al año siguiente ya salió un compañero de psicólogo que yo empleé y empezamos a trabajar con un par de ellos. ¿En qué hacíamos? Pues psicología escolar, psicología de niños, que eso lo hacía yo, que era, bueno, tratar al niño, hablar con los padres y con los profesores. Había después alguien que hacía de psicología clínica para casos ya de gente, sí, ya jóvenes y sobre todo adultos, ¿no? Con problemas de ese tipo. Yo alguna experiencia tengo como psicólogo clínico, pero no me siento cómodo en el tema. Me sentía más como orientador. Y entonces llegué a la conclusión. Entonces creé la empresa que se llamaba, y ahí el origen del nombre, ICSE, Instituto Canario de Psicología y Educación. Psicología se puede escribir con P inicial o con S. Entonces, el Instituto Canario de Psicología y Educación, de ahí salió ICSE, o el primer ICSE, ¿no? Entonces, y era pues eso, o sea, empezamos pues atendiendo a los niños, haciendo diagnóstico de los niños, los problemas, etcétera, ¿no? Pero me di cuenta que la mayoría de los problemas que tenían los niños que venían a nosotros, que eran problemas o de aprendizaje, ¿no? De fracaso escolar
o problemas disruptivos de conducta, ¿no? De estos muchachos inquietos, desinquietos como llamamos aquí, o problemas de adaptación, ¿no? Y fíjate, yo tenía, pues, estudiaba al chico, hablaba con ellos, con los chicos y chicas, y luego hablaba con los padres y hablaba con los profesores, ¿no? Y mi trabajo era más, diríamos, de hablar o trabajar con los padres o con los profesores que con el propio chico. Porque si los padres y los profesores acertaban en la forma de tratar al chico, el chico se convierte como en un laboratorio de sí mismo, así funciona, ¿me entiendes? O sea, de tal forma que los chicos mejoraban a lo mejor a la segunda consulta sin yo haber intervenido propiamente. ¿Por qué? Porque se sentía atendido, que los padres se preocupaban, en fin, simplemente eso va cambiando. O incluso, pues, sobre todo, pues, una labor de imagen negativa de ellos. Muchas veces los problemas son que se creen menos, que se creen ¿sabes? Sin capacidad, sin merecedores de, etcétera, ¿no? Y entonces la conclusión que saqué fue: aquí el problema está en la falta de formación de los padres y de los profesores. Hacia los niños. Exactamente. Si formamos bien a padres y profesores, los problemas de los chicos, la mitad desaparecen. Es decir, problemas de aprendizaje, porque muchos chicos además descubren, son personas con poco rendimiento, pero con una capacidad intelectual buena. Y entonces fue cuando abrí la unidad, porque al principio pues, era psicología aplicada, ¿no? Y era aquí en Gran Canaria también. Era en Gran Canaria. O sea, empecé, ¿sabes dónde empecé? En el edificio Rocamarina, que está el Hotel Iberia por debajo. Vale. Esa planta. ¿Vale? Ahí empecé yo, como un equipo de psicólogos. Bueno, después de haber pasado por un despacho en mi casa, renunciando a habitaciones, empecé con un despacho en un piso alquilado, en fin, de la nada, vamos, o sea, nada de nada. ¿Piensa que esto se construyó? Lo construyó, no. Entonces, después de varios años, porque yo terminé la psicología en el 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 y 79, estuve de psicólogo. Ejerciendo de psicólogo en centros o en despachos que teníamos con otros compañeros. Entonces, en el 79 fue cuando yo creé el Instituto Canario de Psicología y Educación, y convencido de que el problema era ese, falta de formación, empezamos a hacer cursos de formación para profesores y para padres. Para padres, claro. Y fue tal, diríamos, la respuesta, porque en aquella época la consejería, no había consejería, o sea, el ministerio no daba formación, o sea, los maestros no sabían nada, o sea, existía... de pedagogía, de didáctica, de nada, o sea, ¿entiendes? O sea, que no, con una pobreza, digamos, y sobre todo falta de cómo motivar a los alumnos, cómo atenderlos simplemente, o sea, cometiendo errores gravísimos en la forma de tratar a los alumnos, y la forma de enseñar, etc. Entonces, fue tal la respuesta de la formación, que creció tanto la formación, porque ya hicimos formación para profesionales, formaciones para desempleados, formación, o sea, que ya se comió, diríamos, lo que era la psicología aplicada, ¿no? Entonces, ya el ICSE se convirtió en un centro de formación, básicamente. Aunque en paralelo, yo mantenía, aunque no ejercía como psicólogo, mantenía un par de psicólogos digamos, atendiendo la consulta psicológica, ¿no? Pero, digamos, se hipertrofió la formación que diríamos que nos dedicamos ya a la formación, digamos, total, diríamos. Entonces, de todos los niveles, hacia los chicos, por ejemplo, técnicas de estudio, ¿no? A los chicos, técnicas de modificación de conducta, en fin. Luego a los profesores, didácticas, ¿no? De cómo enseñar, de cómo tratar a los alumnos. Pues con los abogados, pues digamos las leyes que salían, nosotros traíamos gente de fuera, expertos nacionales, para hacer jornadas de actualización. Con el profesorado, como no había aquí profesores formados, los traíamos de la península, de Madrid. O sea que yo estaba siempre atento, porque siempre, no todo está inventado por mí. O sea, yo miraba qué se hacía en Madrid
que se supone que estaba más avanzado, y lo trataba de aplicar. Entonces al principio traíamos profesores de fuera, ¿no? Porque no había nada de preparado. Entonces, bueno, pues ahí empezamos, luego empezamos con la formación del profesorado, incluso con preparación de oposiciones para maestros, etcétera, ¿no? Y este es un poco el camino, es decir, que al final el ICSE se le conoce no por los primeros de atención como centro de psicología, sino como centro de formación. Entonces, el ICSE, luego, en realidad, como me preguntabas al principio, lo compone un grupo en este momento de 7 empresas, pero hay 2 más que hemos creado ahora. Es decir, una está ya creada y otra la crearemos a final de mes. Es decir, quiere decir que a pesar de presidente, los años que tengo, los 47 años, esto no para. El hambre no se te va nunca. No, lo que pasa es que ya cambia, diríamos, el rol. Claro, ya no estoy en la operativa básica y estoy digamos, en el proyecto, ¿no? En los proyectos. En la toma de decisiones. Exactamente. Claro. Eso la experiencia pesa. Como un ideólogo o un poco maestro de obra. Sí, exactamente. Y además con el espíritu emprendedor que siempre he tenido y creativo, pues eso es lo que forma. Entonces, seremos un grupo de 9 empresas en este año, ¿no? Entonces salió, digamos, el ICSE, luego que hicimos otro, que verás abajo, que lo dice ahí abajo, Instituto Canario Superior de Estudios, las mismas siglas, ¿no? El mismo ICSE. Superior Estudio, claro. Exacto, porque ya no era psicología, ni psicología, sino el Instituto Canario Superior de Estudios. Y luego hay una tercera empresa que es ICSE, pero con siglas en inglés que dicen lo mismo en inglés. Como yo no sé inglés, pero sí sé que son las mismas siglas, pero en inglés. Vale. Y se llama Centro Integrado de Educación Superior. Vale. Pero aprovechó el nombre. Exactamente, el logo sobre todo, ¿no? Logo y nombre. El ICSE, digamos, hay tres empresas con el mismo nombre, o con el mismo logo. El nombre cambia, porque uno es Instituto Canario de Psicología y Educación, pero se mantiene el mismo logo. La sigla y el logo. La sigla, que es lo que realmente se identifica y todo el mundo, claro. Lo digo, casi todo el mundo lo conoce, sí, es verdad, es bastante conocido. ¿Y las 9 empresas son todas en el mismo sector de la educación? Sí, son de la misma, se dedican objetivamente a lo mismo. Pero no, bueno, una empresa da soporte para la formación online en una plataforma, ¿no? Se dedica a eso. Otra empresa es la creación de contenido, que es una librería con una librería especializada y la elaboración de contenidos didácticos y digitales que son, digamos, la base de la formación nuestra en la modalidad virtual online, ¿vale? ¿De acuerdo? Así, es decir, y otros se dedican a la formación, aunque se subespecializan en cosas distintas. Por ejemplo, hay una empresa que se dedica más a la parte de la formación de temas, por ejemplo, el ICSE, de temas deportivos, de temas... otro de temas, por ejemplo, de hostelería, en fin, abarcamos una rama muy amplia. Claro. Y entonces, por eso, digamos, la necesidad de ampliar y de extender esto. O sea, y ahora pues hemos creado una empresa nueva, que es una empresa que Alejandría se llama, o sea, ya creada, todavía no está rodando, pero que es con la Universidad de las Hespérides, o sea, y otra empresa que todavía no puedo decir porque tiene unos socios algo diferente, o sea, nos abrimos con otros colaboradores, por ejemplo, esto a nosotros nos da, pues nosotros no somos universidad, somos un centro superior, un centro de educación superior, pero no universitario. Entonces, tener una universidad formando parte del grupo es fantástico. Después, pues otro también por instituciones, temas sanitarios y con el tema también de, bueno, por eso tenemos como socio también a un gran grupo empresarial que es Satocan, que también es que hoy la formación tiene mucho que ver con el mundo de la empresa. Es decir, por lo tanto, digamos, tenemos que salir del aula para pensar en la empresa. Y es la empresa el punto de partida de la formación que debemos dar, ¿no? Vale.
por lo que entiendo, cada empresa ocupa un hueco que no ocupaba la anterior. No, sí, a veces hay temas transversales que los puede dar uno y otro, ¿no? Pero sí, sí exactamente. Subespecializamos en las distintas ramas del saber, porque son muchas. Son muchísimas, claro. Son muchas. Yo quería preguntarte un poco de ese José pequeño, que creció en un pueblito pequeño, en Lanzarote, en una islita. Primer universitario que produjo aquel pueblo. Imagínate, o sea, es como lo que... ¿El primer universitario? El primero, sí. ¿De todo el pueblo usted es el primer universitario? Claro, el primer universitario. Es un orgullo, vamos, increíble. Sí. Claro, espero que me pongan una plaquita allí, aunque sea. Hombre, claro. El nombre de una calle. Estaría bien, ¿eh? Yo personalmente me siento muy identificado con lo que nos comentas, lo que nos comentabas detrás de cámara, porque es lo que te decía, que yo y mi hermano al final aprendemos de nada. Y entonces, ver un perfil como usted, darle esperanza a uno de que sí se puede, lograr, sí se puede llegar a ese punto. Se puede llegar. Sin problema. ¿Qué edad tienen ustedes? 20, 22, 20, 22, 16, mi hermano. 16 detrás de cámara. Yo logré como a los 25, 26 años o más. Tiene un largo recorrido y una posibilidad. Es decir, vamos a ver, hay que, digamos, tener el sueño y la decisión firme de cumplirlo. Luego, bueno, llegarás hasta las estrellas o hasta la luna, pero, ¿sabes? Si tú trazas el rumbo con un propósito firme y, digamos, claro, por supuesto, con una mente abierta, recogiendo información, viendo, ¿no? Porque no estás libre de tener que informarte a la hora de emprender, para evitar riesgos o fracasos. Pero si se empeñan, lo consigue. O sea, les digo, yo desde la nada, desde cero, nosotros, o sea, yo estudié con beca, mi familia, mis hermanos no pudieron estudiar los siguientes míos porque no había posibilidades. Pues en Mosaga no había ni una escuela mixta, Claro. que enseñaban 4 cosas y demás. Entonces, yo tuve la suerte y la oportunidad de conseguir una beca para estudiar, hasta le sonará allí, ¿no? Estudiar interno en un seminario. Sí. Como dice, o sea, para estudiar para cura, bueno, no, para estudiar, yo qué sé. Sí. Yo venía feliz del hecho de salir del pueblo y meterte aquí con un grupo de internados, todo feliz, la comida, estudiando. Como era buen estudiante, eso sí, ¿verdad? Siempre he tenido mucha facilidad para el estudio, mucha, sí, de verdad, sin mayor esfuerzo. De pequeño, pequeño y de mayor, porque al final... pequeño y de mayor, sí, ¿verdad? Bueno, hoy me consideraría, perdona la inmodestia, otra vez repito, lo que se llama hoy, digo, de altas capacidades, es decir, porque siempre estaba como 4 o 5 años por delante. Joder. Sí, por ejemplo, en la escuela el límite era los 14 años y yo estaba en ese nivel último desde los 8, o sea que a los 9 años la escuela no me... Entonces mi madre me mandaba a estudiar a San Bartolomé, que es un pueblo a 2 kilómetros y pico de Mosaga. En Lanzarote. Sí, y no tenía ni bicicleta, ni moto, ni coche, ni nada, andandito. Andando. Siempre era en aquel tiempo, de vez en cuando pasaba algún camión o algo, y si te veían y te llevaban sin parar, no sé, por eso ahí así. Bueno, nosotros igual, nosotros en Cuba. Exacto. Botella, ¿eso es así? Exactamente, eso es. Pues eso es. Había, digamos, escasez, pero había también una especie de solidaridad en ese tema, ¿no? ¿Vale? Y nada, pues eso les digo que es posible, o sea, y vas cubriendo etapas y ya digo que tuve el estudio, después estuve en el seminario, luego fui a la universidad. Al principio para ir a la universidad no tenía dinero, pues estuve trabajando un tiempo, me presenté ya, además antes se podía, bueno, tú te matriculabas y no tenías que asistir a clases si querías, o sea, no había control de asistencia, ¿no? Entonces pues te podías presentar por libre y entonces pues bueno, pues yo tuve ese primer año, estuve trabajando, ahorré un poco en Lanzarote y después pude estudiar ese primer año, casi saco todo el curso en mes y medio. Sí, la verdad que lo pienso y me siento bien. Claro. En segundo curso, porque estudié 4, eran 6 materias el curso, saqué 4 con algún notable sobresaliente. Y después dejé 2 para el segundo curso, y el segundo curso, como era
diríamos, eran 2 años de común y tenía que ir limpio de materias para poder estudiar la especialidad. Entonces me esforcé más, empecé a estudiar antes, y saqué las 6 materias de segundo y las 2 de primero con buenas notas también. Hombre, Sí. Y obtuve una beca ya, porque en primero y segundo en la Laguna no tenía beca, tenía algunas ayudas del Cabildo de Lanzarote y tal, pero insuficiente, ¿no? Sacamos una beca en aquella época, digamos, en la época de Franco, ¿no? Había un cierto paternalismo hacia a los padres trabajadores y ¿me entiendes?, para proteger a los hijos y demás. Y entonces sacaron una beca, se llamaba beca salario, que sumaban lo que se pagaba el salario mínimo obligado más una beca para estudiar. Se entendía que para que yo ayudara también a mi familia, ¿no? Súper bien. Una beca que eran, en aquella época, no, imagínense ustedes, eran 150.000 euros, 1.000 pesetas al año, era una fortuna. Sí. Pero una fortuna. Entonces, disfruté los 3 años de esa beca. Y habían solo 1.000 becas para toda España, ¿eh? Joder. O sea que tuve... Bueno, también porque la situación de mi familia, yo era huérfano, mi padre había muerto, en fin, todo eso también ayudaba, pero fue también tuve un esfuerzo que hice en segundo, precisamente para aspirar a la beca. No pensaba que me dieran esa beca, sino otra menor, pero al final me dieron esa beca que me duró los 3 años, con lo cual ya mi vida en Madrid transcurrió con bastante holgura económica. Porque, porque inicialmente había mucha estrechez, ¿no? Y ya digo, muy bien. Y entonces yo recuerdo muy bien incluso en el seminario, pues... El seminario prácticamente, como la mayoría del tiempo estaba en estudio, en clase, me iba bien, yo era feliz, absolutamente, hasta una edad. Quiere decir, hasta los 17, 18 años, que ya el mundo no empieza para ti. Y entonces ya tienes que pensar en salir. Claro. Pero fue eso. Y eso también me permitió, pues, poder, lo que es Madrid, pues... colaborar unas veces gratuitamente y otras pagando, porque iba bien en los estudios, o sea, me sobraba tiempo para trabajar. Entonces yo vine aquí ya trabajado, quiere decir, con experiencia. Y empecé desde el primer año. Nunca tuve yo tiempo de paro, o sea... Claro. ¿Siempre haciendo cosas? Siempre haciendo cosas. Porque además mis compañeros me animaron a hacer oposiciones, ¿no? Una oposición. Y yo estuve un mes y digo, ¿qué hago yo aquí? No encajaba con tu perfil. Con todo lo que hay que hacer fuera. Efectivamente. Porque estaba todo por hacer, en psicología estaba todo por hacer. Y en Canarias Y en Canarias más, exactamente, ¿no? Éramos, ya te digo, éramos 5, alguno quedó allí, 2 quedaron allí, 3 vinieron para acá. Y se convirtieron en funcionarios los 3. ¿Sí? Yo quería preguntarte, porque me parece súper interesante la motivación que tú tenías, porque mucha gente piensa que emprender o montar una empresa, la mayoría de la gente lo hace solamente por el dinero, pero no es así. En tu caso era el sueño de tener el logotipo en grande de tu empresa, de crear algo tuyo desde cero. ¿Cuál tú crees que sea la motivación para emprender o para montar tu empresa? No sé, no sé si es aplicable en mi caso, ¿no? Pero en realidad, o sea, es cuando tienes ganas de hacer algo nuevo, algo distinto, sabes, crear, te tienta al riesgo también, porque ser emprendedor es arriesgar, o sea, es siempre dar un paso en el que tienes que... Y más en su caso, que tiene todo por perder. Todo, sí, es cierto. Y no cabe duda que después, en la historia de la empresa, en estos 47 años, lógicamente también he tenido momentos de la empresa complicados. Es decir, porque ustedes no saben, pero habrán oído hablar de la crisis del 92. Sí, claro. Crisis muy gorda, pues ahí nosotros, mi empresa casi quiebra. Pero bueno, es curioso porque también, fíjate, los bancos, en mi caso, en situaciones que suponen un riesgo, que los bancos normalmente, ¿sabes?, cuidan muy bien, porque dicen, los bancos dan dinero a quien tiene y no a quien no tiene. Pero en mi caso,
Me dieron dinero que yo no tenía, porque yo creo que confían a veces, si tú planteas el proyecto y convences con lo que tienes en tus manos, confían en ti y sí, hasta un banco. Sí. Y entonces yo tuve, en ese momento complicado, bueno, había ahorrado un poco, tuve que vender todo lo que tenía y demás. Y sabes que cuando eres emprendedor y lo inventas de nuevo, puedes reinventarte después. Es decir, es como empezar de nuevo. Si a lo mejor yo hubiera tenido una empresa heredada de mis padres, a lo mejor hubiera fracasado porque no era capaz a lo mejor de remontarlo. Pero yo partí de la nada, Claro. llegué después a la nada, pero la nada no me hundió, sino que... Llegaste al mismo estado. Exactamente. Y yo, bueno, esto ya lo he pasado. Sí, esto no está malo. Y entonces me enfoqué de nuevo y levanté otra vez rumbo. Y te digo una cosa, ¿eh? Las dificultades son muchas veces los principios del crecimiento. Tengo un amigo que, hablando de esto, dice, porque yo a mí siempre entiendo que sin dificultades, ustedes, ¿no? Sin dificultades, si no pasan dificultades, no serán grandes creadores. O sea, no aprenden. Es decir, la dificultad y el fracaso forman parte del éxito. O sea, si no existe ese dato, ese que ha tenido toda la vida así, pues ese, si hay una crisis, se hunde y no. Tú tienes que estar entrenado en superar las dificultades. Y los problemas, que tengan problemas, que se solucionen. Y le digo, si tienes un problema y lo solucionas o lo conviertes en un proyecto, es mejor que no haber tenido el problema. Porque te tienes una mayor satisfacción y el aprendizaje. Total. Sí, sí, sí. Y un amigo mío me dijo una cosa que ténganlo en cuenta, mira, y me dijo, lo que tú estás diciendo, hay un dicho en el País Vasco que me dice, cuando tropiezas y no te caes, avanzas 2 pasos. Es decir, tú piensas, o sea, si tú piensas y no te caes, te aceleras. Sí. Pues eso es la dificultad. Ahora tiene que ver o si caes que te levantes, no que te quedes ahí, en el piso. no esperas que nadie te levante. Y eso también es el convencimiento que tengo desde pequeño, que la vida me la tenía que gestionar yo, que no tenía unos padres que responder, no tenía, sino que... Dependía de ti. Absolutamente. ¿Te diste cuenta de Y chiquito? totalmente. Y eso también te fortalece. Yo creo que ese es el punto de partida ya. Cuando Sí, tú te das sí. cuenta de que literal tu vida depende de ti, de que Sí, nadie... nadie, esa no, es que te las tienes que arreglar tú. Sí, total. Ese convencimiento porque eso, ya te digo, si ese convencimiento lo tienes, luego encuentras, digamos, esas salidas o ese apoyo de alguien que pueda creer en ti y echarte una mano, pero tienes que tener tu propio convencimiento y transmitir ese proyecto, ese sueño con convencimiento. Me refiero, si ahora, por ejemplo, ustedes tienen, hoy el emprendimiento está unido al vendedor, o sea, tienes que comercializar tus cosas, tienes que darlo a conocer, por tanto, tienes que tener fe en ti mismo y después también que tú tienes que caminar. A mí me dicen, es que tú has tenido mucha suerte, o no tienen ni idea. La suerte es lo trabajado, ¿me entiendes? O sea, la suerte es que te pille trabajando, Es la cuando venga. Literal, la suerte es la consecuencia del trabajo. Pues sí, es así. Sí. Es decir, la inspiración, como decía, la inspiración me viene trabajando. Es decir, si estás en el tajo y no renuncias y no siempre consigues el refuerzo inmediato ni el éxito inmediato, tienes que posponer el éxito e insistir y mantenerte y todo eso, ¿no? Son como cosas, habilidades que uno tiene que ir construyendo para que el que emprenda, que para mí es apasionante. La creación, crear la empresa. Es verdad que yo no pensaba, a lo mejor, este edificio, no, porque el edificio con el que yo soñaba, que era en Madrid, comparado con esto es una miseria de edificio. O sea, me quiere decir que he puesto. Pero esto lo mantienes como sueño. Es decir, intermedio, yo no sé si conocen que en la calle Luis Doreste Silva está el ICSI también. Sí, Sí. claro.
Y ese fue un paso también que compramos, pero compramos medio edificio, que no es lo mismo. Y el medio edificio es difícil de convivir con vecinos y demás. Y entonces digo, no, tiene que ser un edificio completo. Y aquí está, ¿no? Y qué satisfacción esa, ¿no? Ya Sí. que vas a cerrar el proyecto. Pero no sabes lo que es, sí. lo que hay detrás de todo esto. O sea, porque lo ven terminado, lo ven acabado, pero esto fue un proceso largo de 3 o 4 años, Me imagino. consumiendo recursos, consumiendo dinero. Y sin dar nada. Sin dar nada, sin ver la luz, porque esto se retrasaba. Luego, pues no siempre la administración te ayuda en cuanto a permisos, en cuanto a licencias, en cuanto a tal. Y casi que no llegas, pero bueno, al final lo has terminado. Claro, es que eso quería preguntarle, que en su momento, en la época del 79, cuando creó ICSE, complicado las ayudas, ¿no? De cara a Sí. subvenciones, el gobierno. Nada, no había nada de eso. No había Mira, nada. no. Además, yo nunca me he fundado en las subvenciones. Esto vino después. Ahora sí vamos nosotros a todas las subvenciones que hay, unas subvenciones para formación infinitas, ¿no? Pero en aquella época no había nada, entonces era puro creencia tuya. Es cierto, por eso digo, ser honesto, ser buena gente, ser generoso, trae consecuencias favorables. Sí, como yo suelo decir que la prosperidad viene de la mano de la generosidad y de la entrega. ¿Sabes qué pasó con que es una planta entera de roca marina? Un señor mayor, un empresario de estos también que se construyó a sí mismo, que vivíamos en el mismo edificio y hablábamos. Y entonces él, pues yo creo que veía en mí lo que él fue cuando chico. Sí. ¿Sabes? Porque él tenía después un imperio económico, luego los hijos se lo destruyeron todo, pero bueno. Y entonces yo hablaba con él de lo que me gustaría hacer y no sé cuánto y tal. Y dije, hombre, tengo una planta que a lo mejor le puede servir. La había cedido a un partido político, y me lo dejó durante un año sin cobrar nada. Joder. Confiando en ti. Yo, entonces, ¿me entiendes? Empecé. Literal. Sí. Pero eso es el Pero es famoso karma, bueno. porque era como de fiar para él, ¿no? Claro. Y entonces pues le hablaba, pues eso, yo recién salido recién terminado la carrera, pues hablaba con él y él me contaba su experiencia, cómo había empezado, pues también de la nada. O sea, porque ahora vemos gente, por ejemplo, empresa, yo que sé, Asticán, una empresa enorme, pero es que, ¿sabes? Yo conocí a Germán, que lo fundó de la nada, un señor de San Mateo, con nada. La historia de Domingo Alonso no la conozco tanto porque es pero las grandes empresas que hoy tú tienes siempre empezaron de cero. Total. ¿Sabes? Alguien empezó de cero. Literal. ¿Vale? Claro. Y entonces, pues bueno, y después, ya te digo, en el caso concreto este señor me ofreció la posibilidad de utilizar aquello de forma gratuita durante un año. Y después el segundo y el tercer año fue muy poquito. Usted me paga cuando lo que pueda. O sea, alguien creyó en ti. Sí, con la confianza. Y entonces, claro, después, incluso él después se quedó, en fin, estuvo mal, se quedó ciego y demás, pero seguía confiando en mí. O sea, seguía confiando en mí y me contaba cosas incluso más que la propia familia, ¿no? Por eso, porque hay que ser honrado y honesto. Este es el mayor carta de presentación de valor. Hoy día también, es decir, aparte de, ¿sabes?, de tener tu gracia y tu cosa, sí. pero procura ser honestos. Hoy en día es muy famoso, se llama marca personal hoy en día. Pues sí, es con personas, sí. Te digo que sí. Hazte creíble y confiable a través de no hacer trastadas, o sea, de no, porque, ¿sabes? No hay atajos en esto, vamos, al menos para mí, porque tarde o temprano pueden
¿sabes? Ya. No pisar demasiados callos, ¿entiendes? Sino, Y la confianza es una cosa que se construye con mucho tiempo. sí, y se mucho va tiempo, exactamente. de la nada, Sí, de la nada. se puede, claro. ¿Qué haces? Pero he procurado siempre, y por supuesto, la psicología da una impronta a esta empresa que es distinta a otras empresas. Total. Y entonces, pues bueno, yo creo que la psicología me ha influido porque sigo pensando en que la persona es la parte importante, el alumno es clave es decir, digamos, centrarse en la persona del alumno. Y bueno, pues todo eso es lo que... Sí, aquí adelante, un alumno de X. Exactamente, bueno, aquí Sí. te ha ido bien, ¿no? Te ha ido bien. Me ha ido bien, me ha Te ido ha ido bien. bien. Por ahora me va bien, por ahora. Pero Pues sí, por lo menos lo intentamos. Después, claro, no siempre llegas a todo, ni siempre vas a tener una respuesta positiva de todo, pero lo intentas, ¿no? O sea, y entonces nosotros tenemos yo por lo menos tengo digamos, la mejora continua, ¿no? O sea, te puedes equivocar, porque errores sí puedes cometer, pero una cosa es un error y otra cosa es, ¿cómo te diría yo? Defraudar o cometer algún acto no de no pagar, no ser agradecido, no ser generoso. Yo he sido muy agradecido a quien me echó una mano, o sea, siempre. Pues eso, o sea, ser buena gente. Ser buena gente es rentable también, incluso hasta económicamente, porque yo tengo algunos compañeros digamos, que se dedican también a la formación y en alguna reunión con ellos dice, pero porque yo me preocupo de los alumnos, me preocupo ¿sabes? Dice, pero bueno, tú no estás aquí para ganar dinero. Y me quedo así y digo, pues no. Como primer objetivo, no. O sea, por supuesto que sí, bueno, también, porque claro. si no ganas dinero, si tu empresa no es sostenible económicamente, se acaba. Pero no es lo primero que me mueve a mí, el dinero. ¿Y sabes qué pasa? Que al final he tenido más dinero que aquel que me decía que trabajaba por dinero. Total. Porque te llega. Lo que pasa es que lo que tienes que dar, pues no dar saltos, sino que esto... Claro. Y que no tienes el foco directamente totalmente. en y además dinero. Si buscas y sobre todo en educación, ¿no? Los pelotazos no existen. Total. Es una cosa de... Exacto. Ladrillo, haciéndolo bien, intentando mejorar, que al final te llega, la fortuna te llega cuando eres más generoso que tacaño. Hombre, y al final de cuentas, si tu foco es tener dinero, cuando ya tienes dinero, ¿qué te llena? No, pero no por eso. Vacío por dentro. Totalmente. El dinero es el valor más pobre que hay. Por hablar digamos, es decir, hay muchas variables más interesantes que el dinero. Y es también, cuando tú has hecho algo, sobre todo después que ves, por ejemplo, con tu caso, que has ido, que luego otros que llegan aquí, no sé, algún compañero tuyo, no sé si lo tuviste, que andan dando tumbos en la universidad, que no salen y tal, luego al final los reconduces aquí y salen tan bien. Y eso te produce una satisfacción tan profunda que eso no te lo da 1.000 euros más o 1.000 euros menos, ¿entiendes? Claro. ¿Sabes? Sí. Eso dentro tuyo, ¿no? Una satisfacción, claro. Diríamos, del haber aportado algo y que gracias a tu aportación, no solo a tu aportación, sino que a partir de tu aportación, pues pudiste ayudar a una persona y construir una vida, ¿no? Hombre, y ver que tu producto, en este caso, ver que avanza, que es eso, que cambia, que ves que quiere formar algo, te satisface porque... Persiste, exacto. Mis padres siempre me dicen que la educación parte de la casa y después en la escuela es cuando, que al final de cuentas tú pasas tanto tiempo con tus formadores en la escuela, con tus maestros, por supuesto que el que pasas en la casa luego los fines de semana y por las noches. Exacto. Entonces, o sea, eso es parte muy importante de tu vida. El peso específico. Es más, tú recuerdas muy bien la formación, recuerdas muy bien al profesor que te dio, te marca a veces, ¿no? Y a veces, pues, la vida puede cambiar por un gesto, por una palabra, por un apoyo, por una palmada en el hombro que te dio alguien, a lo mejor, ¿sabes? Te dio la gasolina para seguir, ¿no? Pues sí. Pues yo quería preguntarle también un poco, al margen de todo lo que estamos hablando, ¿cómo es la evolución de un líder con el paso del tiempo? No sé si usted se considera dentro de Grupo X un líder. Yo sí me considero un líder. No yo, la gente.
No, es decir, mira, la autoridad y el liderazgo nace de que no nace del poder, nace del ejemplo. Cuando tú, como empresario, emprendedor, yo me defino como psicólogo emprendedor, no como empresario, ¿no? Ahora decía. Y entonces te ven cumpliendo de forma honesta, que no les falta, que tus palabras, ¿me entiendes? Que no hables porque se descubre, o sea, no transmites una falsedad, sino que eres auténtico en eso, que eres creíble. Entonces, ese ejemplo, pues va diríamos, sí, te va dando una aura sí, de liderazgo que tú sin darte cuenta, sin pretenderlo, sin imponerte, te van reconociendo su superioridad, ¿no? Su guía, sí, porque te conviertes en un guía y sobre todo cumples con tu ejemplo. Tu ejemplo me refiero de honestidad, de no faltar... En una persona respetada también. Respetada, exacto. Claro. Respetada y respetable. Es decir, y eso te lo ganas también día a día, ¿no? Claro. Entonces, yo por ejemplo en el ICSE intento, tratamos de... ¿cómo te digo? De ser, hacemos, porque estamos convencidos de que lo que nosotros ofrecemos, en concreto, por ejemplo, este producto, que tú eres un producto, diríamos, del proyecto nuestro, de la formación profesional primero, y luego, por ejemplo, estudiar en la universidad, entiendo y lo defiendo porque entiendo que es lo mejor. O sea, ¿sabes? Lo que yo propongo es porque estoy convencido que es lo mejor que puedo ofrecer. Sí. Y recomiendo a la gente, a los estudiantes, con el dilema de la universidad, que hay como una especie de inercia de ir toda la universidad. Sí. O sea, que equivocados van. Además, la equivocación viene, ¿sabes? Además, constatado estadísticamente. El 23 y pico %, casi 1 de cada 4, el primer año en la universidad, abandona. Ese 25 se equivocó yendo allí. Y son muchos los que... Y bueno, y al final... Están por la vía de ICSE después. Y después, sí, el que no ha podido salir ahí y da la casualidad que empiezan con la formación profesional, los reconduce. Primero porque más práctica, más tal. Y bueno, pues nosotros también porque procuramos tener una atención más personal que a lo mejor perdido en la universidad, ¿no? Sí. Pero lo que te digo es que yo defiendo aquello que estoy convencido que es lo mejor. Porque si hubiera otra cosa mejor, intentaba yo hacerlo. Sí, claro. ¿Sí? ¿Me entiendes? O sea, sí. Eso es completamente verdad, porque yo cuando estuve en ICSE, los 2 años estudié el ciclo de Administración y Finanzas. Yeah. Muchos compañeros míos de clase estudiaron ADE en la universidad, aquí en Las Palmas, y lo dejaron al segundo, tercer año. Tenía compañeros, yo soy del 2005, tengo 20 años, tenía compañeros del 2003, del 2004, que habían perdido esos 2-3 años de su vida estudiantil, porque al final no les encajó, y el ICSE lo que hace es reconducirlos también. Pero luego terminan en la universidad, es decir, fracasan en la universidad. El primero o el segundo año, también porque es una formación muy teórica, muy así, y luego aquí se reconducen y terminan después convirtiéndolo en universitario. De eso tenemos bastante, una casuística muy grande. E incluso, conozco un medio amigo que tengo por ahí, que, lo conocí después de que la hija vino aquí porque se la recomendó. Venía, ya te digo, de un par de años, había estado aquí en Granada, no sé dónde, se metió aquí. A ver, como si fuera el padre, a ver si esto era Lourdes, que lo convertía a la chica. Porque el problema es que hay gente inteligente, o sea, que hay personas con capacidades, pero que no encuentran su camino, ¿no? Están desorientados. Y bueno, me ve ahora y me da un abrazo. Y termina, ya estaba matriculada para ir a York. O sea, y habla de yo que creía que mi hija, ¿me entiendes? Ya la daba por no sé cuánto, al final termina en la universidad. Y además en York, o sea, has despertado unas ganas, ¿verdad? Claro, sí. Yo, por lo que entiendo y veo en tu forma de ser y demás,
yo soy creyente de que cada persona, no es que hay personas brutas, personas inteligentes como se piensa, sino que cada persona es inteligente en su ámbito. Es decir, hay personas que a lo mejor son muy inteligentes en deporte, son muy inteligentes artísticamente, son muy inteligentes en negocios. Absolutamente. Yo lo que entiendo es que hice, un poco te va diciendo, mira, tú eres bueno en esto, tira por aquí. Eso es decir, acabas de decir una cosa, o sea, la inteligencia no es una única fase, es decir, es un conjunto de factores o de facultades diferentes. O sea, el problema está que muchas veces la escuela o la formación no reconoce sino aquel, diríamos, que tiene una capacidad o inteligencia para aprender lo que está en el libro. Y ya está. Y otros tienen, pues, primero son más creativos y deporte, son buenos en deporte, son buenos. Es decir, a veces la escuela, como digo, vamos a ver, el sistema educativo no siempre favorece esa diversidad. Sí, totalmente. De capacidad. Sí, sí, O sea, sí. yo digo una cosa, no hay persona que sirva para todo, ni hay persona que no sirve para nada. O sea, ni una cosa ni otra. ¿Sí? Y además convencido con mi experiencia, porque ya te digo, yo he venido gente ¿no? en mi etapa de psicólogo, pero después también aquí, pues desencantados, como a ver si, y además tengo un caso reciente, fíjate, muy simpático, de dos hermanos, ¿no? El Coco, ¿no? El talentoso, el inteligente, supuestamente, que suele ser a veces el mayor, no inteligente, sino el empollón, el no sé qué, el estudia, el que es el de las buenas notas, ¿no? Sí, sí. Buenas notas. Y luego el otro que es un poco más dísculo, un poco no sé qué, que no saben qué hacer, que no sé cuánto, que sí un poco le llama para llamar la atención el maestro, el profesor o del colegio. Y entonces en este caso en concreto es que es simpático, ¿no? Porque al final, bueno, porque existe el concepto todavía, equivocados 100%, del que vale para la universidad y el que no vale para formación profesional. Eso es un mito estúpido, un dilema absurdo. O sea, entonces, estos dos hermanos, ¿no? O sea, dos vidas paralelas. Él se fue a estudiar, el listo del Coco fue a estudiar a Madrid, ¿no? Una universidad de Madrid, ¿no? Para más gente más o menos pudiente. Y el segundo, bueno, pues vino aquí a una sesión informativa y bueno, al final se apuntó aquí, pero se apuntó un poco por... Sí, no, pero... El chico aquí, buenísimo, se recuperó, o sea, más enfoque práctica, terminó, hizo York y vino en 3 años y el otro todavía estaba en cuarto de la universidad. Este venía con 2 títulos, uno inglés y el otro todavía estaba en la universidad, iba por cuarto. Es decir, entonces la idea es 2 vidas iguales y al final el padre ha reconocido, dice, mira que yo pensaba que no sé cuál y el otro al final, ¿me entiendes? O sea, Sí. Y eso a mí me gustaría transmitirlo, es decir, hacer pedagogía de esto, por favor. El primer camino no es la universidad en absoluto, no es el primero. O sea, la FP es el primero y mayoritario, no al revés. Aquí nosotros vamos a los centros, a los colegios y tal, de cierto nivel, y entonces decimos, ¿quiénes van a estudiar en la universidad? Pues la mayoría. O sea, mi colegio fueron en su momento. Sí, ¿verdad? La mayoría, y después si pregunto, ¿y FP? Alguno que te sale, o sea, como si estuviera humillado con el, ¿verdad? Muy poco, sí. Sí, es el mundo al revés. Pero son cada vez más los niños que escogen la FP. Ya sí, cada vez más se va. Y lo veo más normalizado. Más normalizado, pero todavía aquí Canarias no está a la altura de Europa, porque de Europa desde hace muchos años la mayoría cogen FP, es decir, la mayoría, el 60%, y el 40% va a la universidad. Y muchos que van a la universidad lo hacen después, o sea, y en algunos planes de estudio lo obligan a hacer primero la parte de lo que se llama diploma de educación superior, o sea, ¿cómo se llama? Y después terminan la universidad. Es decir, te digo, un buen ingeniero es un mejor ingeniero si ha pasado primero por ser mecánico y luego... Ahí está, por experiencia, 100%. Pero en el caso tuyo también, es decir, serás mejor si has pasado por la FP primero, porque te da una madurez, te da una práctica, digamos, sabes lo que te gusta, sabes incluso en lo que puedes profundizar, entonces elige la universidad y ya
lo que hace es mejorar lo que has tenido. sí. O sea, en realidad, Canarias estaría bien si el 60% fuera FP y solo el 40%. Pues sí. Cuando llegue a ese nivel, estamos cerca de Europa. Pues sí. Pero es que- Mientras no estamos. Es que es totalmente real lo que ustedes comentan, porque es eso. Yo tengo a montones de amigos que han cogido universidad, la mayoría lo han dejado, y el que no lo ha dejado está todavía en segundo año. Es como, Eso es. al final, a mí me pasó porque justo me criticaban los profesores porque yo sacaba buenas notas, me esforzaba y estudiaba porque Sí. obviamente tal. Y me decían, no, pero ¿por qué no vas a coger arquitectura o medicina? Y yo decía, pero es que no quiero, yo no quiero terminar trabajando, yo quiero fundar lo mío, tener lo mío. Voy a irme por un FP porque creo que es más práctico, se alinea más con mi factor de vida, con lo que, mi camino que yo quiero seguir. Y al final fue lo mejor que hice. No me Claro. arrepiento en ningún momento. No, es En ningún decir, momento. porque además ten en cuenta también la economía de tu tiempo. Es decir, el valor fundamental es el tiempo. Tiempo. Eso no. O sea, tú estás en la universidad 5 años, la media son 5 o 6 años, para al final terminar nada. Porque yo no quiero desprestigiar la universidad ni hablo de ninguna cosa. Nunca hablo mal de ellos. Predico de que primero, como primera opción, la FP. Porque además el riesgo de equivocarte es menor que si eliges la Totalmente, universidad. sí, Siempre. Totalmente. Porque además, haciendo los dos primeros, siempre te convalidan y no has perdido el tiempo. Mientras que vas a la universidad, hace 2 años no te ha servido de nada. Sí, sí, sí. Pero de nada. Yo tengo amigos que están en cuarto de carrera y, amigos tuyos. y sin ganas. Sí. Sí. Sí, los amigos- Y al final, ¿qué? Sí, Además, aparte de que Pero están en Madrid, estoy en Madrid y ya, sí, en Madrid y ya te está. avanza, porque Sí, te que avanza, avanza. luego vienes y nada. Y además, sobre todo eso, que luego tiene un enfoque no demasiado práctico. Y otra cosa, la universidad tiende a construir líderes, pero los líderes, es decir, digamos, los jefes son menos, el resto son ejecutivos, ¿no? Digamos, la gran mayoría digamos, de lo que se demanda concreta las empresas y la sociedad, ¿no? O sea, por eso yo cada vez que tengo oportunidad sí que digo, tú puedes elegir, tienes 2 caminos, ¿no? Hay 2 caminos, pero no te plantees una cosa u otra. O FP o universidad no. Plantéate FP y universidad. Las dos, claro. Las dos. Sí que encima te lo convalidan después. Exacto, te convalidan. En España te convalidan solo 1 año, hasta 1 año. Fuera te convalidan 2. A ti te convalidaron 2 años. Íntegro, ¿no? 2 años. Sí, porque en Inglaterra son 3 años en vez de 4. Exactamente, son Aquí, 120 créditos y son 180 en Europa, ¿no? En Europa. Bueno, prácticamente en casi todos los países. Y entonces, fíjate, tú mismo decías, en 3 años tienes, ¿qué tienes? Pues FP, que te acerca mucho a la práctica operativa de tal. Tienes Tienes también, aparte del título inglés, tienes también el dominio del inglés. Del idioma. Del idioma. Y sobre todo también una visión del mundo, quiere decir, ¿no? Sí, que no es lo mismo estudiar aquí Claro. que salir fuera. Claro, y el explorar canario, otras culturas. el canario necesita salir fuera. Totalmente. Aunque sea, sí, pero no te quedes aquí porque aquí tu mundo se reduce, es un Pedacito de tierra. es un pedazo de tierra, tienes que abrir horizontes fuera, ¿no? Entonces yo creo, yo te digo, ahora tuviera a mis hijos, para que los tiene ahí, yo no dudaría en absoluto. Es más, a veces incluso no haría ni bachillerato, sino que cogería un FP, Sí, un ciclo medio. un ¿no? ciclo medio y luego un ciclo superior. Y te vas marcando tu camino y llegarás mucho más lejos que... Y además, sobre todo, que no se cierra el camino a la universidad. Eso es lo más importante. No, yo confío en que con el paso del tiempo la cosa se vaya normalizando más Sí, yo también y lo la gente creo. vaya abriendo un poco más la mente. Totalmente. Porque a veces los padres dicen, no, yo quiero lo mejor para mis hijos. Lo mejor para tus hijos no es la universidad. Yo estoy muy agradecido con mis padres por la oportunidad de estudiar aquí. Sí. Fíjate. Sí. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes por qué? Vamos a ver. Y yo empecé la formación, vamos a impartir formación profesional hace como 15 años o 17 años, no me acuerdo. 15 o 16 años. Pero yo notaba que estábamos en Luis Doreste Silva, que estaba bien, pero no venían
Entonces digo, aquí hace falta, porque yo conozco, o sea, la dignidad que tiene la formación profesional no la tenía aquí en Canarias. Digo, necesitamos un edificio tan importante, tan novedoso, tan innovador, que los alumnos que vengan a estudiar aquí no sientan vergüenza de estudiar FP. Se sientan orgullosos. Exacto. Bueno, aparte de cumplir un sueño, pero tenía la idea, digo, así logramos darle prestigio a la formación profesional. Sí se ha conseguido, yo creo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Desde fuera, yo. Sí, sí. Pero claro, uno dentro. No, después también, vamos a ver, aquí hay un problema que es distinto a otras comunidades, y es que la FP pública, el porcentaje de FP pública es muy alto, o sea, más del 90% es público, FP pública. Mientras que en la media de la comunidad de España es un 34% privado y el resto público, ¿no? Y algunas comunidades, como el País Vasco, casi el 50% es privado y en Madrid igual, ¿no? Porque son más avanzados en este tema, ¿no? Y nada, es una política que lleva de aquí el gobierno de Canarias, ¿no? Pero deberían incluso, pues, algunos centros concertarlos, o algunos centros incluso que el propio gobierno pues pueda ayudar con becas específicas para este tema, ¿no? Porque, por ejemplo, las becas, bueno, no, es que se hablaría demasiado. No, es que yo creo que ya la cinta la tengo ya cubierta. Claro, no, justo iba a decir eso, que ya hemos cumplido la hora y que ya para finalizar, porque podríamos estar hablando aquí toda la tarde. Sí, no, además si me tocan mi tema es que yo... Hombre, claro. Da para 50 podcasts, esto, Sí, la verdad. sí, la última, no es pregunta, la última cosa que le hacemos siempre a los invitados es preguntarles por un contacto para nuestra próxima entrevista. Ya. Así que te vamos a dejar que te lo pienses o si quieres nos los puedes contar ahora. Un contacto para nuestro próximo entrevistado para establecer la cadena. Sí, un emprendedor, un gran empresario. Bueno, en el caso con Joaquín, gracias a él estamos aquí con ustedes. Sí, Joaquín me ha descubierto como empresario después de haber terminado la carrera, y un poco más tarde, pero bueno, me ha descubierto. Hombre, pero y dice que sí, además, algunas cosas que yo he dicho y que tal, él lo tienen en su memoria o en su cosa, y dice que lo intenta practicar, ¿no? Hombre, más que padre, incluso maestro ya. Sí. De vida y de... Sí, yo creo que además me gusta el rol ese de ejercer un magisterio ya. Sigue educando. Sí, ¿sabes qué pasa? Que uno tiene 47 años, bueno, no, son 50 y pocos años de vida profesional y 47 de vida empresarial, de una empresa, empresarial, da mucho, es decir, tienes una experiencia y una riqueza, yo diría, y una sabiduría acumulada importante, y por eso ese papel que tienen ustedes de recurrir a esto, creo que es una buena idea digamos, de contar historias de emprendedores, de los que empezaron, ¿no? O sea, sí, sobre todo para la gente que está empezando de como los nosotros. Emprendedores, o sea, no de los que encontraron la empresa después, la heredaron y tal, sino de los que la crearon. Exacto, de los creadores de la empresa, desde la nada, paso a paso. O sea, superando dificultades, sí, dedicándole muchas, infinitas horas. Muchas horas. Sí. ¿Qué pasa? Que yo digo, claro, me dice, ¿todavía sigues trabajando en el ICSI? Digo, no, yo sigo viniendo al ICSI, disfrutando en el ICSI, porque yo lo que estoy, es verdad que a veces te encuentras problemas y ya he procurado que los problemas ni me los cuenten. O sea, digo, me los dan solucionados y ya está. Pero si te gusta lo que haces, le puedes echar horas, ¿entiendes? Claro. Que no tienes una... no es trabajo ya. Y otra cosa también que yo tengo es que, bueno, uno es un creador, ¿no? Entonces, es creativo. Entonces las ideas no siempre salen al principio perfectas. Y entonces pues le tienes que dar vuelta y eso entra en tu cabeza y empieza, ¿sabes? A reformularse, ¿no? A reciclarse ahí, y incluso te puede venir la idea el fin de semana,
a medianoche o a lo que sea. Es decir, ¿entiendes? Estás abierto, o sea, y entonces, bueno, pues yo siempre he estado abierto, no he cerrado nunca la recepción de las ideas. Le he dado siempre la puerta abierta a las ideas. Y a veces lo apunto, porque después se te va, y suelo apuntar una idea, además, a veces estás dando vueltas a un tema y no encuentras el camino. Y luego de repente, José, te ilumina todo cuadra, ¿no? Y sabes, haces como una recomposición y al final has solucionado el problema. A veces sin haber hecho nada, sino simplemente en tu cabeza. O sea, lo resuelves en tu cabeza ya y con eso a veces es suficiente para desmontar un problema. Pues nada, vamos finalizando. Muchísimas gracias. Te mandaré una persona, un contacto. Sí, ahora... Pero pediré permiso a la persona para pero sí alguien que les sea interesante a ustedes en este camino, ¿no? Vale, pues nada, vamos concluyendo. Concluye tú si quieres. Bueno, pues muchas gracias a todos por ver el podcast, la pequeña entrevista y charla con José Domingo. La verdad que un placer para nosotros. Sí. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo personalmente y como José personalmente, que grabé el podcast, me lo voy a ver y me lo voy a ver de nuevo. Porque es demasiada información que tengo que retener. Lo escucharemos un par de veces después de gracias, y me doy por satisfecho si le sirve para algo. Aunque sea así un cachito. Sí, seguro que sí. Seguro que sí. Pues nada, muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ustedes. Hasta luego.